Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario. Esta forma de ver y de comunicar el campo que tenemos hace tantos años acompañándolo, como decimos siempre, el campo por todos los medios. Una semana, por supuesto, que cuando usted ya vea este informe, seguramente ya se conocerán los resultados de la reunión del presidente Javier Milei visitando la rural. En lo que es el primer día de actividades, llegó el primer animal al predio, con lo cual de esta manera se da por comenzada la muestra, que especialmente va a comenzar el día 17 hasta el 27 del corriente. Un día antes será la inauguración oficial. Habrá que ver qué resulta de todo esto, qué resultó de toda actividad, pero evidentemente hay que llegar a un acuerdo porque la situación, más allá de lo que está planteando el campo argentino, de las retenciones, lo que plantea el gobierno nacional, que las va a terminar de sacar cuando tenga equilibradas las cuentas, el problema es mucho mayor que la posición de uno y de otro, es la falta de rentabilidad. Hay lugares donde el 80% de la soja y el 60% del maíz no va a tener rentabilidad. Hay un combo muy explosivo que son precios internacionales bajos, el clima que atenta permanentemente con lo que es el cambio climático, con fríos muy intensos, con inundaciones muy fuertes, con sequías en otras zonas productoras. A esto sumarle, por supuesto, toda la actividad y los costos que cada vez son mayores, que cada vez apretan más el cinturón del producto. Y esto no forma parte de la queja, como se dice siempre habitual, ¿no? Que el productor siempre se queja. Hay una explotación a cielo abierto y la realidad es que todo esto va afectando a la producción agrícola ganadera de la Argentina. Y yo siempre lo planteo, hay que entender, en una vez por todas, que el país necesita convencerse, porque pareciera que tenemos una tara, que nos tenemos que convencer que somos un país agrícola ganadero, con mayor o menor agregado de valor, que hay que convertir en el norte el maíz en carne, dárselo a los animales para que estos potencien el valor y después se termine exportando el animal y no el grano para que lo procesen en otro lado. La cuestión es muy dura, muy difícil, pero mientras no entendamos esto, mientras no entendamos que el campo no hay que ayudarlo porque es una actividad que se la beneficia, porque es diferente a las demás, simplemente porque es necesario para las divisas del país. ¿Qué está pasando con la agricultura familiar? La gran parte de los alimentos que consumimos los argentinos proviene de la agricultura familiar, de los pequeños y medianos productores. ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque es cierto que hay que arreglar el INTA, es cierto que hay que modernizarlo. También es cierto que se lo colonizó de militantes durante todo el gobierno kirchnerista. Pero de ahí a desguazarlo, a que se intenten vender los terrenos, a que se intente dejarlo a su mínima expresión, porque este gobierno lo que quiere es dejar el Estado en su mínima expresión. Y no pasa por ahí solamente, pasa por hacerlo eficiente, pasa por una buena vez por todas hacer que los que trabajan reciban los premios. Porque ¿sabe qué ocurre después? Cuando viene la parca para el Estado, caen justo por pecadores. Y resulta que los militantes, que de pronto, como les decía, colonizaron los organismos del Estado, y sobre todo mucho el tema de la agricultura familiar, porque no se mandaban técnicos a las zonas a asistir a los pequeños productores, sino mandaban militantes para hacerlos incorporar a la causa nacional y popular. Entonces, ni el Estado elefantiásico, ni el Estado convertido en una pequeña moneda, el tamaño de una moneda. Entonces, lo que está pasando con el INTA hay que tenerlo muy en cuenta. Es necesario modernizarlo, es necesario separar la paja del trigo, pero no dejarlo a su mínima expresión. Porque del año 53 es la entidad que ha regulado la actividad productiva en la Argentina, que ha tenido tecnología, desarrollo, innovación, capacitación, a lo largo y a lo ancho del país, llegando a los lugares donde no llega nadie, donde ahí hay un pequeño productor en
la quebrada de Humahuaca, haciendo papines casi orgánicos, a todo lo que es la zona del NE argentino, allá en Misiones, con la yerba mate, con el tabaco, la Patagonia con las ovejas, y así sucesivamente le puedo nombrar y nombrar y nombrar y nombrar. Cada una de las provincias tiene algo para decir en materia productiva en Argentina y tiene mucho para aportar. Entonces, si no desarrollamos la fruticultura, si dejamos que nos sigan copando los países vecinos que hace años venían a ver cómo producíamos nosotros y hoy nos están pasando por arriba, difícilmente se pueda salir. Y esto pareciera que no lo entienden los gobiernos, ven al campo solamente como una moneda de cambio, como una cosa de decir, bueno, vos tenés que aportar y aportar y aportar y aportar. Hoy el campo tributa casi el 70% de la renta agrícola, se la lleva el Estado, entre impuestos nacionales, municipales y todas las cosas que tiene que pagar el campo. Pero le reitero, no es por beneficiarlo, no es por ir en contra de la industria. Hay que promocionar todas las actividades productivas en Argentina, todas. Entonces, vaca muerta en algún momento se va a extinguir y tendrá que aparecer otra vaca muerta o otro toro muerto. Pero el campo sigue dando mucho que hablar, sigue manifestando que es el lugar donde hay arraigo en la Argentina. Porque si no hay campo, lo tenemos en los cordones suburbanos, los periurbanos de Capital, de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, donde la gente se hambrea, donde la gente expresa fácil de los punteros políticos que por un bolsón de comida o por un plan de trabajo los captan. Y ya no se trabaja, porque quien no vio trabajar a su padre, quien no vio trabajar a su abuelo, difícilmente tenga vocación de trabajo. Porque simplemente con un plan no le alcanza, porque no son uno, son dos. Porque no está casado con la mujer, está juntado y tienen 3, 4 hijos y cada uno se cobra por cada uno. Entonces así es muy fácil vivir desde una Argentina que tiene otro argentino que aporta para que éste pueda vivir sin trabajar. Porque no es para acusarlo de vago ni nada por el estilo, porque también es víctima del sistema, de un sistema que en el 2001, cuando Argentina tocó fondo, no se encontró otra manera que darle de comer de esta manera a aquel que no tenía trabajo y había quedado fuera del sistema. Pero había que arreglarlo, no profundizarlo. Entonces vinieron el partido político a decirle, no, yo te ayudo, yo te asisto. Y así empezamos con la asistencia, con los planes, con todo lo que se le dio, con las jubilaciones a aquellos que no habían aportado. Hoy el sistema está quebrado. Pero hay que pensarlo con seriedad, no hay que pensarlo con el mero objetivo de la empresa. Sí, a la empresa, no al individuo. No, reitero, no es ni lo uno ni lo otro. Pero los argentinos debemos entender que hay que sentarse alrededor de una mesa para juntar 4 o 5 objetivos claves y ponernos de acuerdo, que no se tocan, sean de derecha, sean de izquierda, sean populistas, sean liberales. No se tocan esos planes. Se podrán ir un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, pero nada más. La realidad argentina es muy dura, porque aquellos que quedaron fuera del sistema cada vez se les hace más difícil entrar. Porque hoy la tecnología hace que se tenga que capacitar en algo que le es sumamente extraño. Entonces ya no es como aquel que no tenía trabajo porque no quería trabajar o no quería estudiar. Entonces el padre le decía al mecánico, al plomero, al gasista, che, no le enseñaste el oficio del pibe. Hoy está todo computarizado. Hoy cuando uno va a ver un auto y abre el capó, por más que lo mire, si no le pone el escáner de la computadora, no va a saber lo que tiene. Entonces es difícil salir de esta manera y de esta encerrona que tiene la Argentina, esta grieta famosa que no nos deja ver más allá de los intereses de cada uno. Entonces el campo necesita un sostén, necesita una política de Estado, necesita que lo dejen trabajar, que le saquen la pata de encima. Pero no por darle ventaja, no por aquella oligarquía vacuna, aquella oligarquía agrícola. Por supuesto que hay empresas grandes, importantes, pool de siembra. Hoy cada vez se concentra más todo en menos manos, pero hay que evitarlo, porque detrás de esas menos manos hay argentinos. Hay familias que, les reitero, están arraigadas en el interior profundo del país. Y si dejan de tener oportunidades en su lugar, se van a ir a buscar otro lugar, otro destino, y van a terminar amasijados en el cinturón periurbano de las grandes ciudades, como está pasando. Así que bueno, como le digo siempre, usted con su mate, yo con el mío, porque los virus siguen dando vuelta.
Algunos se llaman COVID, otros se llaman gripe, otros gripe A, gripe B, gripe C, lo que usted le quiera llamar, pero andan dando vuelta. Así que usted con el suyo, yo con el mío, pase, póngase cómodo. Empezamos de esta manera nuestro portal agropecuario de esta semana. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario. En esta oportunidad nos vamos a ir a Mendoza. Allí está el ingeniero Pedro de la Gaspera, un especialista en hortalizas, un especialista en mejoramiento genético de zapallo, que lleva muchos años en la actividad, y con él vamos a hablar estos minutos. Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda, Horacio? Un gusto, la verdad. No, el gusto es mío. Bueno, en principio, cuénteme, ¿quién es Pedro de la Gaspera? Y bueno, yo entré a trabajar en el INTA en el año 1988, ¿no? Y ahora ya estoy próximo a jubilarme. Empecé trabajando en mejoramiento genético de varias especies, como zanahoria, zapallo, melón. Tuvimos también algo que ver con pimiento, siempre vinculado a lo que es el mejoramiento genético. Y finalmente después ya me especialicé más en lo que era cucurbitáceas, principalmente en zapallo, ¿no? Siempre trabajando dentro de la institución. Bueno, hemos obtenido algunas variedades que después les comentaré cuáles son, y que son logros importantes, ¿no? Porque han marcado, digamos, un antes y un después a veces en la producción del norte del país. Bueno, ese soy yo, digamos. He trabajado siempre en la institución, en el INTA. Dígame una cosa, ¿qué es el Valle de Uco? ¿Qué representa el Valle de Uco para Mendoza y también para todo lo que es la Argentina, ¿no? Por lo que significan las hortalizas. Bueno, el Valle de Uco es una zona muy importante de cultivo de algunas hortalizas, no todas, ¿sí? Hay algunas que no se pueden llegar a hacer acá por una cuestión de clima, o si bien se pueden hacer, los rendimientos son más bajos que en otra zona, que en la zona norte de la provincia, y entonces no conviene mucho hacerlas acá, inclusive por la precocidad, digamos, de la producción, o sea, la primicia, ¿no? Así que, bueno, igualmente es una zona muy importante porque tiene muchas hectáreas bajo irrigación, ¿sí? Bajo riego, que últimamente, bueno, desde público conocimiento, ¿no es cierto?, que cada vez tenemos menos agua por las cuestiones que sabemos del cambio climático que están afectando bastante la acumulación nívea en la montaña. Pero bueno, estos últimos años hemos tenido una buena cantidad de nevadas y estamos en una media de la histórica, ¿no? Pero eso es el Valle de Uco, o sea, muy importante por la fuente que tiene de irrigación, ¿sí? De agua. Entonces, sí. ¿Y qué hortalizas se están haciendo? Y acá se hace principalmente ajo, ¿sí? Después tomate, zapallo y no mucho más. O sea, por ahí algunos se aventuran a hacer un melón o a hacer una sandía, pero no es la zona más apropiada para hacer eso. Las tres principales serían eso. Perdón, cuatro principales. Sería ajo, zanahoria, zapallo y tomate. ¿Mm? Esas serían las cuatro especies más importantes que se cultivan en el Valle de Uco. En el caso del ajo, importante para la economía regional, ¿no? Por lo que significan no solo los envíos aquí al consumo interno, sino sobre todo lo que representa Brasil dentro de la producción mendocina. Tal cual. O sea, ajo es la más importante de todas en cuanto a lo que es el ingreso de divisas económicas al país, ¿no? O sea, porque se estaban haciendo 15.000 hectáreas aproximadamente hasta hace unos años atrás, y hoy ya son 18.000. O sea, y yo creo que, bueno, los productores saben que tienen que aprovechar este veranito de alta demanda de la producción, porque va a ocurrir como ocurrió quizás con la manzana, ¿no? Que en algún momento van a obtener variedades que puedan cultivar en Brasil, que es el principal mercado que compra, y puede ocurrir que tengamos una baja demanda, ¿no? Entonces, bueno, los productores saben que tienen que aprovechar este verano y cada vez están haciendo más ajo. Ahora, Mendoza en algunos casos ha sufrido recambios importantes, ¿no? La producción. Usted nos mencionaba el tema de manzanas y allí la verdad que se le complicó mucho a Mendoza, ¿no? Con distintas cuestiones
que pues tienen que ver con la economía, pero que también tienen que ver con variedades, ¿no? O sea, dejó de ser tan importante la producción para la provincia. Sí, la producción frutícola acá era importante en un momento, se hacía bastante manzana, se hacía pera, algo de durazno, el durazno se sigue haciendo en una zona del Valle de Uco, que es la zona cordillerana, ahí se sigue haciendo mucho durazno, digamos, de lo que es el durazno para envasados, ¿no? Después han habido otros emprendimientos de durazno, pero el durazno es muy complicado porque el ciclo es muy largo, desde la floración hasta la cosecha, y sobre todo en la floración hay muchos peligros de helada. Entonces el durazno como que se ha ido cediendo terreno a otro cultivo, y también, digamos, la manzana, ¿no? Que la manzana tiene... el problema de la manzana es diferente, digamos. El problema de la manzana es que el costo es muy elevado y después tenemos mucha competencia, sobre todo con el sur de la Argentina, que es Río Negro. Y además, bueno, lo que le comentaba al principio, que ya no tenemos una demanda tan grande de exportación de frutas, ¿sí? Cada vez va cayendo más, entonces, porque han aparecido variedades nuevas que se pueden cultivar en las zonas que exportaban, sobre todo Brasil, y entonces cae la demanda. Es lo que yo le decía que nos puede llegar a pasar con el ajo en el momento que aparezca una variedad que ellos la puedan cultivar. En el caso del tomate, cuando uno habla del tomate mendocino, por supuesto, el mercado interno tiene un destino muy importante, pero también es muy apetecido lo que es el tomate mendocino para industria, ¿no? Sí, bueno, la producción industrial está entre Mendoza y San Juan. En nuestra zona se hace bastante tomate para industria, ¿no? Porque las industrias estaban radicadas acá en el Valle de Uco, justamente, varias de las industrias. El tomate tiene una problemática bastante diferente a lo que es, digamos, las otras hortalizas, porque si no están organizados, digamos, bajo un programa como es el Tomate 2000, que lo dirigía Cosme Argerich, que no sé si se enteró, pero bueno, ha fallecido hace poquito, ahora 15 días, que fue el creador de ese programa, que vinculaba la industria, los productores y la parte comercial, ¿sí? Y la parte de manejo a través del sistema de extensión que lo manejaba prácticamente el INTA a través de distintos asesores. Bueno, los productores que no estaban dentro de este programa o dentro de este convenio, digamos, entre la parte industrial y el productor, este año tuvieron muchos problemas para ubicar la producción, ¿sí? Porque como hubo una sobre oferta, digamos, muchos productores tuvieron que pasar la rastra, inclusive, porque no encontraban quién se lo compre. Si bien mantuvo el precio histórico, algo de 7 centavos de dólar, una cosa así, pero no, las industrias estaban ya con los productores que tenían, los cultivos que tenían contratados, que no falló aparentemente ninguno o muy poco, entonces estaban sobrecubiertos, digamos, en sus necesidades. Entonces el productor que no estaba dentro de esos contratos de producción tuvo que lamentablemente pasarle la rastra a varias hectáreas, ¿sí? Que por lo general son los productores más chicos, que lo hacen en forma personal, digamos, sin tenerlo ubicada la producción, y después terminan perdiendo todo, se pierden lo que invirtieron y pierden toda la producción, que a veces ni regalada la gente la quiere, porque como hay tanto, siempre se consigue por otro lado. Pedro, antes de irnos a la pausa, ¿cómo está el tema de zanahoria allí en la región? Bueno, zanahoria es una especie que tiene altos y bajos también, ¿no? Pero bueno, acá hay una muy buena producción, hay productores muy grandes, ya los productores chicos prácticamente han desaparecido de zanahoria, porque el mercado hasta hace unos 15 años atrás, más o menos, utilizaba variedades de polinización abierta. Hoy esas variedades ya no se utilizan porque son muy duras, digamos, es muy leñosa la zanahoria, y la oferta, digamos, la demanda hacia las tipos nantesas, que son zanahorias mucho más tiernas, más jugosas y más dulces. Entonces, ¿dónde se encuentran esas variedades? Son híbridos y por lo general extranjeros.
no hay híbridos nacionales. Entonces, los productores chicos para acceder a esa semilla es muy cara, pero muy cara, digamos, que no pueden ni siquiera invertir en eso. Entonces, han ido desapareciendo los productores chicos. Y los productores grandes siguen manteniendo su mercado, a veces ganan una fortuna, digamos, porque no hay en otras partes del país, y lo que sale de acá sale con una alta demanda, entonces los precios son muy altos y ganan fortuna. Y hay años que donde hay competencia con otras zonas productoras, como es Mar del Plata o el sur de Buenos Aires, qué sé yo, ahí los precios caen un poco, pero se mantienen. O sea, no tiene problemas tan serios, digamos, como lo que es el tomate, porque los productores son mucho más grandes, digamos. Entonces, es como que amortiguan las pérdidas en un año malo. Pedro, nos vamos a una pausa, ya estamos volviendo. Perfecto. Estamos conversando con Pedro de la Espera, ingeniero, 30 años en el INTA, especialista en horticultura, en mejoramiento genético de zapallo, y de zapallo vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa. Ya volvemos. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agroeducación y Canal Rural te invitan a vivir el viaje al País Vasco. Experiencia de sabores y colores vascos. Desde el 30 de julio al 14 de agosto recorriendo Pamplona, San Sebastián, Guernica, Bilbao, Biarritz, entre otras ciudades. Más información en www.agroeducacion.com.
BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Retornamos con esta edición de Portal Agropecuario desde Mendoza, dialogando con Pedro de la Gaspera, especialista en mejoramiento genético de zapallo, entre otras cuestiones. Mire, son 30 años dedicados a la Argentina, dedicados a la producción, dedicados a los productores. Mire, si el INTA tiene mucho, se ha dado mucho a la Argentina desde 1952 hasta ahora y a pesar de todo lo va a seguir dando. Pedro, ¿cómo está el tema de zapallo? Porque yo a veces cuando uno habla de zapallo es como que no digo que se lo desdeña, ¿no? Desde el consumo, pero se lo minimiza mucho como si fuera algo muy fácil, como si fuera, algunos hablan de plaga, que uno tira así y el zapallo crece. ¿Es así? No, a ver, qué sé yo, el zapallo es un cultivo barato, sí. Tiene que ser barato porque es muy fácil producirlo el zapallo. Entonces siempre sobra, ¿sí? Y sobre todo en el momento de la cosecha es cuando más sobra, digamos, porque la oferta es muy grande. Pero bueno, gracias a Dios, tanto acá en el Valle de Uco como en la provincia de Mendoza y algo de San Juan, se han adquirido buenas técnicas de conservación. Entonces, bueno, los productores van manejando el precio en función de la demanda, ¿sí? O sea, saben que si lo guardan pueden llegar a tener un mejor precio. Pero bueno, el mercado del zapallo ha ido cambiando mucho, digamos, porque antes no se hacía mucho en el norte y hoy se hace bastante. Y bueno, hay competencia, digamos, por ahí en momentos críticos, digamos, donde el productor ya más o menos lo maneja, pero hay algunos que no y piensan que va a subir más el precio y después cuando lo quieren vender el precio se viene abajo otra vez porque aparece el zapallo del norte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la conservación, digamos. Por lo general es una conservación que se hace enterrada, ¿sí? Porque al zapallo no le gusta mucho el frío, todo lo contrario del ajo, digamos. El zapallo, la temperatura de conservación, digamos, es de 10 a 12 grados y la humedad relativa entre 65 y 75%. Esas condiciones se las provee perfectamente el terreno, digamos, cuando está enterrado. Enterrado, hablamos de enterrarlo casi con entre 70 o 1 metro de tierra arriba, ¿no? Para que amortigue bien las temperaturas del invierno. Ahora, ¿cuántas variedades ha desarrollado el INTA? Bueno, nosotros empezamos, la primera variedad que inscribimos fue el Coquena INTA, ¿no? Que fue en el año 91. A partir de ahí se inscribieron 11 variedades. El Coquena sigue siendo el caballito de batalla y lejos la mejor calidad de pulpa de un zapallo tipo anco, ¿sí? En el zapallo hay distintos tipos, o sea, hay tipos anco, que son los tipos calabaza o calabacita, que le suelen llamar. Después están los zapallos del año, valenciano, que valenciano no debería por qué llamarse, porque no tiene nada que ver con Valencia, pero son esos zapallos grandes, tipo plomo, que se venden en trozos. Después tenemos zapallitos redondos del tronco, tenemos tipo zucchini, hay muchísima variedad tanto en forma como en colores de los zapallos. Ahora, bueno, sí, perdón. No, lo interrumpí, siga. No, lo que le quería comentar es que nosotros hemos tratado de cubrir las principales demandas, ¿sí? Las principales demandas son del tipo anco, anquito, calabaza, calabacita. Y después algo de zapallito redondo del tronco, algo de zucchini y tenemos también una variedad de zapallo tipo delicioso, que es uno de los zapallos más ricos que existe en el mercado, que no se cultivan mucho porque al productor no le conviene. A pesar de que es el más rico, después no se consiguen precios
digamos, superior a los otros, y los rendimientos son muy bajos de esa variedad, entonces no se conocen mucho en el mercado, pero es uno de los zapallos más ricos, los tipos deliciosos. Y también hemos trabajado para la industria del deshidratado a través de convenios de vinculación tecnológica. Yo siempre digo que el INTA trabaja en forma gratuita para el pequeño y mediano productor, y cuando se trata de empresas nacionales, grandes empresas nacionales o multinacionales como es Unilever, nosotros hemos trabajado a través de convenios de vinculación tecnológica donde la empresa hace un aporte monetario y el INTA desarrolla, en este caso, variedades como hemos desarrollado de zapallo, de cebolla y de zanahoria, y quedó a medio terminar una de puerro, que al final se terminó el convenio, no quisieron renovar y quedó ahí, pero seguimos manteniendo la variedad, digamos, aunque no está inscrita. No sé cómo apuntarse. ¿Cuál es el tiempo del zapallo o en qué momento sale el zapallo mendocino? Y el zapallo mendocino acá se siembra. En el Valle de Uco se siembra los primeros días de noviembre, que es cuando ya pasó el periodo de helada, y se cosecha en marzo, abril, ¿sí? Ahí algunos venden inmediatamente porque necesitan la plata para hacer después el cultivo de ajo atrás del zapallo, y otros lo entierran y lo guardan hasta, no sé, yo siempre digo que tienen que ir viendo cuando ya tienen un precio bueno, digamos, que vender ahí. Porque después ya en noviembre empieza a salir el zapallo del norte del país y se vienen abajo los precios. Eso sería el ciclo más o menos del Valle de Uco. Si nos vamos un poco más al norte, a la provincia de Mendoza o el sur de San Juan, la siembra se anticipa un mes, ¿sí? En vez de primeros días de noviembre, va a ser los primeros días de octubre. Y se sale, obviamente, un mes o casi un mes y medio antes que el zapallo de Mendoza. ¿Cómo lo trató el tiempo este año? Y el tiempo no ha sido uno de los mejores años para el zapallo, porque primero hizo mucho frío en enero, que perjudicó bastante la floración, y después se vinieron unos calores extremos que también perjudicaron la floración. Entonces, a ver, le cuento más o menos lo que ha pasado. En San Juan tuvieron problema de que cargó pocos frutos la planta y se dieron frutos muy grandes, ¿sí? Porque la planta alimenta lo que tiene con mayor o menor cantidad de fotoasimilado, que es lo que envía desde el terreno, digamos, hacia los frutos. Y entonces, al tener pocos frutos, se hicieron un poco más grandes. Una cosa que el mercado por ahí no lo quería. Y acá en el Valle de Uco hubieron problemas de rendimiento. O sea, si bien no se dieron frutos más grandes, pero rindieron bastante menos, digamos, yo diría que un 20 o un 30% menos de lo que tiene que área de zapallo. Dígame una cosa, yo soy un amante del zapallo. Sí. Pero muchas veces me enojo porque cuando lo voy a comer es como que lo siento con mucha agua, como que lo siento hasta el sabor perdido. ¿Cuál es en definitiva el mejor zapallo y en qué momento del año lo compro? Mire, nosotros, lo que le decía al principio, el zapallo de mejor calidad es el coquena, que es una calabaza de color exterior anaranjado. Esa variedad ha sido la base, no solo para la variedad que cultiva el INTA, digamos, sino que ha sido la base genética para otras tantas variedades como le doy un ejemplo, las de Vaso, que es una empresa que hace mejoramiento a nivel nacional, o como Zacata, que es una empresa internacional, ¿sí? Han utilizado nuestra variedad como base genética para hacer sus híbridos o sus variedades, porque es uno de los zapallos más dulces y más equilibrado entre el ácido y dulce, ¿sí? Si no le quiere escapar cuando va a la verdulería, compre un coquena, ¿sí? Eso es una garantía, digamos, si es que las empresas no le han escapado, digamos, y han perdido el sabor, pero hasta el momento es más apetecida. Es más, en un momento en el mercado central de Buenos Aires llegó a pagarse entre un 20 y un 30% más que un zapallo banco del color ocre cremoso, ¿sí? Creo que son los zapallos esos que son medios amarillos, medio ocre cremoso. Bueno, esos zapallos son un poco más desabridos, diría yo, que esto. ¿Cuál es la ventaja de esos otros zapallos? Que rinden más en el campo, porque son híbridos y son mucho más uniformes, entonces el rendimiento es mejor, la calidad de forma y tamaño es más homogénea, y el productor trata de hacer eso porque le da más kilos, entonces vende más, digamos.
pero en calidad lo mejor es el Coquena. Y si no, tendría que irse a los tipos deliciosos, que es lo que yo le decía recién. Nosotros tenemos una variedad que se llama Pecas Inta, porque es pecoso. El zapallito es un zapallo esférico con los polos aplanados y es muy sabroso. Es una pulpa, yo siempre digo que el sabor de ese zapallo es acastañado. No sé si usted ha comido alguna vez castañas, pero las castañas son así como la pulpa seca, y por más que lo cocine mucho, la pulpa va a seguir siendo seca, ¿sí? Es granulosa y seca. Entonces le sale un puré excelente con eso. Le hago la última. Cuando se trabaja en mejoramiento genético, ¿qué se busca? ¿Sabor, duración, calidad? Bueno, todo. La verdad es que se busca todo. Nosotros principalmente, o sea, buscamos que sea algo que tenga buen rendimiento, buena homogeneidad de frutos, buen color exterior, que sea atractivo a los ojos. Por lo general, el color más atractivo a los ojos es el rojo o el naranja, ¿sí? Porque el ser humano por necesidad, digamos, inconscientemente siempre elige esos colores. Si usted ve un zapallo con una pulpa bien roja, dice, oh, qué bueno este zapallo. Si ve un tomate, ¿qué quiere? Que sea bien rojo, o sea, el negro, esas variedades anaranjadas, qué sé yo, no las quiere nadie, o sea, siempre buscamos el rojo. Entonces, buscamos la parte atractiva a la vista, a los sentidos, ¿sí? Pero en el INTA, principalmente acá, lo que buscamos también es que tenga excelente sabor. Nosotros hacemos muchos controles de lo que es color y sabor de la pulpa, cuando estamos buscando una variedad, ¿sí? Para que más o menos se dé una idea, crear una variedad lleva entre 8 y 12 años, más o menos, según la suerte que el mejorador tenga. Pero eso es lo que demora en obtenerse una nueva variedad, que esté estable, que sea homogénea, que tenga buen sabor, buen color. Eso es lo que demoramos, digamos, en hacer una variedad. Y a veces tenemos suerte y hacemos más, pero más o menos eso es lo que demoramos. ¿Hoy están trabajando en algo de eso? Sí, justamente tenemos como 6 nuevas variedades, digamos, listas ya o estabilizadas como para inscribirlas. Ya eso se lo estoy dejando a la persona. Gracias a Dios logramos que entre una persona formada, un doctor, para seguir con mi trabajo, y que es el doctor Ismael Gatica, una persona muy joven que ya está, digamos, trabajando en eso, y posiblemente en el transcurso de este año y el año que viene ya las estemos inscribiendo. Pedro, le agradezco mucho estos minutos, le mando un gran abrazo. Seguramente no será esta la última conversación que tengamos. Lo que sí quiero agradecerle en su nombre el gran trabajo que los profesionales del INTA a lo largo y a lo ancho de la Argentina han desarrollado durante muchísimos años. Así que ya, como especialista en comunicación o como periodista, me rindo a lo que es el INTA, a lo que ha significado el INTA como investigación, como desarrollo, como acompañamiento de los pequeños y medianos productores. Así que muchas felicitaciones. Bueno, yo invierto y le doy las gracias a usted por permitirnos, digamos, comunicar en nuestro trabajo, porque la verdad que somos por ahí muy buenos trabajadores, pero muy malos comunicadores, digamos. Entonces, ustedes, gracias a Dios, nos ayudan a hacer esta cosa tan importante para la institución, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que tenemos recorte acá, recorte allá, pero bueno, yo creo que vamos a seguir existiendo, porque es una necesidad para los productores, ¿sí? Así que un gran abrazo. Otro para usted. Pedro de la Gaspera, especialista en horticultura, en mejoramiento genético de zapallo, en el INTA La Consulta en Mendoza, con todo este trabajo, ¿no? Con todo lo que decíamos, le aportó y le aporta el INTA a la producción argentina. Seguimos con más Portal Agropecuario. Una buena semana para ustedes. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años, 50 generaciones de humanos.
El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Proferti. Vida para nuestra tierra. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agroeducación y Canal Rural te invitan a vivir el viaje al País Vasco. Experiencia de sabores y colores vascos. Desde el 30 de julio al 14 de agosto recorriendo Pamplona, San Sebastián, Guernica, Bilbao, Biarritz, entre otras ciudades. Más información en www.agroeducacion.com. BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Como cada semana, Carlos Joseph, el bartender del periodismo argentino, nos trae desde su rincón Bombiván todo el buen comer y el buen beber. Todo lo que es gastronomía, todo lo que es vinos, viñedos, cerveza, todo restaurante, todo lo que usted quiera, lo tiene en el rincón Bombiván de Carlos Joseph cada semana. Mar Antigua, nueva línea de vinos patagónicos cuyo nombre remite a la expresión en latín para hablar del antiguo mar que bañó las planicies de San Patricio del Chañar, Neuquén, hace millones de años. Están elaborados por el equipo enológico liderado por Gaspar Rastrilla y son 4 varietales: Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Chardonnay. Y abrió Amina, un restaurante que reinterpreta el concepto de bodegón con una propuesta de cocina mediterránea fusionada con platos a base de vegetales, acompañados por una carta de vinos cuidadosamente seleccionados y originales cócteles. Está ubicado en Manuela Pedraza, en el barrio porteño de Núñez, y la cocina está a cargo de Gastón Despezaile y la coctelería de Sergio Ancarola. Y otra interesante opción gastronómica en la ciudad de Buenos Aires es Bernardino, el restaurante del chef Germán Ruberto, que ofrece platos icónicos de la gastronomía hotelera de la ciudad, clásicos de la hotelería que parecían olvidados.
Está ubicado dentro del Hotel Splendor Buenos Aires Tango, en Rivadavia 947, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, a metros de la avenida 9 de Julio, en el microcentro porteño. Realmente para tener en cuenta. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, recordamos que toda esta información y mucha más la pueden encontrar en nuestro sitio www.rinconbonvivan.com.ar o en las redes sociales en @rinconbonvivan. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Francisco Daquiola es analista de la consultora Z Group, un especialista en ganadería. De eso nos va a hablar y eso nos va a contar en su segmento de esta semana. Hola a todos, nos volvemos a encontrar en este espacio ganadero de la mano de Z Group. Cerramos un primer semestre del año con la zafra de terneros en la que no se vieron quebranto de precios. El ternero transcurrió mes a mes con una mayor oferta, un mayor movimiento de terneros y los valores se afirmaban semana a semana. En los primeros 6 meses del año se movieron en invernada un total de 6.4 millones de terneros y terneras. Esto representó un 6% más a comparación del 2024, del mismo periodo del último año. La mayor oferta no pudo deprimir los precios y esto se vio favorecido por dos fundamentos principalmente. El clima se dio un otoño primaveral con buenas precipitaciones y temperaturas que favorecieron el crecimiento del forraje. Y en este sentido, el costo del kilo producido se presentaba muy competitivo a la hora de comparar con los valores de referencia del ternero. Hoy por hoy, en julio, tenemos un ternero de 170 kilos promediando los 3.900 pesos por kilo. Valor en promedio de Hacienda General, que cuando aparecen en los lotes de calidad se llegan a pagar por arriba de los 4.000 pesos por kilo. Hacia adelante, el piso de precios para esta categoría, para la invernada, es alto y firme. Y teniendo en cuenta el segundo semestre se presenta con una menor oferta, los valores se mantendrán durante los próximos meses. Hay solo un ancla que puede presentar y no permitir un buen desempeño alcista para el precio del ternero. Y el ancla de precios para esta categoría es lo que pueda pasar con la hacienda faena, el novillo. El primer semestre del año transcurrió con una oferta que empezó en los primeros 2-3 meses reducida, con un menor nivel de faena a comparación del 2024, pero a medida que pasaron los meses la oferta se fue regularizando. El consumo interno absorbió y volvió a presentar los 49-50 kilos de carne consumida por habitante por año y absorbió un alza de precios de la carne al consumidor muy importante. Hoy por hoy, en julio, ya la oferta de hacienda faena, novillitos y vaquillonas especialmente, se empieza a regularizar. Empieza a salir la hacienda que ingresó a corrales en los primeros meses de la zafra. Según datos de Senasa, hay en engorda corral al 1 de julio más de 2 millones de cabezas. Es un número alto para este mes de julio. La tendencia de los últimos meses fue al alza. Y hacia adelante toda hacienda que va a empezar a salir y va a empezar a faenarse con destino a consumo interno. Los valores de referencia de estas categorías se ubican en torno a los 3.000 a 3.200 pesos por kilo para las categorías livianas. Valores que se mantienen estables y van a la baja cuando hay una mayor oferta en el mercado agroganadero. Para los próximos meses y como marca de estacionalidad, ante una mayor oferta de hacienda faena, probablemente los valores se mantengan estables y a la baja. Esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo Micro Ganadero. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario. Como les digo siempre, esta manera de ver y de comunicar el campo. Estamos con todas las redes, Estamos en Twitter o en X, como se le quiera llamar, como Portal Agropecuario. Estamos en Instagram y en Facebook como Portal Agropecuario Radio. Tenemos nuestra emisora online, transmite las 24 horas del día, dando información y buena música, y la puedes sintonizar o en nuestra página web, portalagropecuario.com.ar, o también desde las plataformas de iOS y de Android, es decir, iPhone y Samsung o todo lo que usted quiera
con esas marcas que tienen que ver con esta tecnología. Así que en eso estamos, por todos los campos, por todas las herramientas, acompañándolos con toda la información. Así que tenga usted una excelente semana. Nos volvemos a encontrar a cada vuelta de la información. Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.